Oremos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este día, por estar aquí reunidos y por este pequeño estudio que vamos a llevar en el día de hoy. Amado Dios, bendice todo lo que hagamos, Señor, y que este estudio y la lectura de tu palabra sean de bendición para nuestras vidas, Señor, y podamos ser edificados en el conocimiento de tu palabra para así poder ponerla en práctica. Amado Dios, te agradecemos por cada uno de los hermanos que se encuentran aquí, por aquellos que vienen en camino. Cuídalos, llévalos, tráelos con bien. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces aquí compartí con ustedes un material. Este material solamente se encuentra en inglés. En el día de hoy vamos a estar viendo la primera pregunta del catecismo menor de Westminster. Entonces, la idea es de que el próximo domingo se desarrollará, nosotros continuamos el próximo domingo, ¿va? Sí, correcto. El próximo domingo se va a ver la pregunta 2 y 3. Correcto. 2 y 3. Okay, la idea de este material es, obviamente, leerla primero, responder las preguntas y obviamente en el estudio discutir la pregunta, pero no puede ser así porque les estoy entregando el material hoy. Okay. Entonces yo estaba pensando enviarles el material de la pregunta 2 y 3 al grupo, Sí. para que la lean con anticipación, y entonces el próximo domingo discutimos la información, okay, lo que estudiaron. Bueno, entonces voy a empezar haciendo una introducción breve, porque ya son las 10 de la mañana. Voy a hacer una introducción breve sobre los documentos de Westminster, sobre la palabra catecismo, catecismo en la historia, y por último vamos a ver el catecismo menor. ¿Sí? La introducción, la información de la introducción no está ahí en las páginas, pero voy a hacerla brevemente. Nosotros sabemos que los símbolos que nosotros acogemos serían los que se produjeron en la Asamblea de Westminster. Entonces, en esta Asamblea de Westminster, que se dio en el siglo XVII, en los 1640, se invitaron o se reunieron alrededor de 120 teólogos de los reinos que comprendían el Reino Unido en aquel momento. Entonces, esos 120 teólogos se reunieron en la abadía de Westminster, y el propósito de esa reunión era buscar estandarizar la adoración, la enseñanza y la forma de gobierno eclesiástico en la isla. Ese era el propósito de esa asamblea. Ok, tenemos que tomar en cuenta que el presbiterianismo surge en Escocia, y de ahí es llevado a diferentes partes del mundo. ¿Qué sucede? Que tan pronto los documentos son desarrollados y aprobados, son llevados a Escocia y adoptados como los símbolos de fe de la Iglesia presbiteriana. Y así, entonces pasan a los lugares donde el presbiterianismo llega. Okay. Buen día, hermano. Estamos hablando estoy haciendo una introducción al material ese que tienen en mano, sobre los documentos de Westminster, que fueron aprobados en la Asamblea de Westminster en los 1640, del 43 al 48, si no me equivoco. Se llevaron a las asambleas, donde se produjeron varios documentos, entre ellos la confesión de fe, el catecismo mayor y menor, la forma presbiteriana del gobierno eclesiástico, el director para la adoración pública y el director
generales, y generalmente estos conceptos como confesión, credo y catecismo suenan a católicos romanos y son rechazadas inmediatamente, sin ni siquiera comprender los conceptos o de qué se trata. Entonces, la palabra catecismo aparece en la Biblia. Tenemos que estar claros que la palabra catecismo aparece en la Biblia. Si tienen su Biblia, por favor, busquen Lucas capítulo 1, versículo 4. Lucas capítulo 1, versículo 4. El que lo encuentra primero lo lea, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 4. Para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Ok, entonces, aquí tenemos la introducción del el Evangelio según Lucas, que está dirigido a Teófilo. Entonces, este versículo, el versículo 4, es muy importante porque nos muestra el propósito del Evangelio de Lucas. ¿Ok? Entonces, Lucas le escribe a Teófilo sobre todas las cosas que son bien sabidas, y él pone en orden todos los eventos de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para confirmar en lo que ya él había sido instruido. Entonces, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Esa palabra instruido, esa palabra que se traduce como instruido, es la palabra catecismo o catequismos. Ajá, para que conozca bien la verdad de las cuales ha sido instruido. Entonces, aquí la palabra catequeo, que es la raíz de la que se toma esta palabra catequismos, es traducido como ha sido instruido, y es una clara referencia de la enseñanza recibida. En este caso, obviamente, él había sido enseñado oralmente sobre la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, pero ahora Lucas estaba poniendo por escrito y en orden todos esos eventos para confirmar en lo que él ya había sido catequizado. Busquemos entonces otro ejemplo, Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. Ajá, que lo tenga, lo lea. Dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Ok, entonces aquí vemos dos veces la palabra. En primer lugar, el que es enseñado. La palabra en griego de la que se traduce enseñado es catecúmenos. Catecúmenos. Ahí, y entonces vemos de nuevo: haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye, al que lo catecusti, al que lo catequizó. Entonces estamos viendo que la palabra catecismo aparece en la Biblia, catequeo, la palabra catequeo. Entonces esta palabra está por dos partes. La palabra griega original está compuesta por dos partes. Una es significa hacia abajo completamente, o de acuerdo a. Y la palabra equeo, que viene de la palabra español eco, que significa resonar, hacer eco o emitir sonido. Entonces, literalmente se podría entender la palabra catequeo como hacer sonar hacia abajo o hacer resonar completamente.
Entonces, la palabra originalmente tiene la idea de estas dos cosas: hacer sonar algo hacia alguien, o informar, instruir, enseñar de forma oral, especialmente mediante repetición o diálogo. Ese sería el significado original de la palabra catequeo. Así que la palabra está en la Biblia. Así que eso es una parte de verlo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, hermano, un comentario. Yo creo que esto es importante porque a muchos quizás tienen todavía esas dudas, ¿no? Y de que asocian ciertos términos con catolicismo romano, cuando esa terminología, como tú bien dices, es bíblica y es patrimonio del cristianismo. O sea, no es de los católicos romanos. Es bíblico aún usarlo y tenerlo como parte de nuestro lenguaje. Ok, aquí solamente he puesto dos ejemplos, pero en la Biblia hay más partes o más pasajes donde aparece la palabra catequeo o sus derivados, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Así que, en el contexto cristiano, obviamente tenemos que quedar claro que a veces la etimología no da a entender claramente, porque claramente lo que significa una palabra o cómo la entendemos nosotros en el momento, porque ha tenido un desarrollo, ha tenido cambios a través de la historia. Pero tenemos que estar claros en que la palabra catequeo o catecismo, en nuestro contexto cristiano, se refería específicamente a la instrucción oral en la fe, impartida a los nuevos creyentes, los que conocemos como catecúmenos, lo que es la transliteración de los que son instruidos. Y esto le dio origen a la palabra catequesis en latín y luego transliterado por ejemplo, al español, en el caso de nosotros, que es igual: catecismo, catecúmeno, catequesis. Pero tenemos que tener en claro el significado de la palabra. Entonces, ya vimos que nuestra denominación presbiteriana sabemos que es confesional. Tiene símbolos de fe que han sido puestos en diferentes documentos. Entre uno de estos es el Catecismo Menor, el cual vamos a empezar a ver las preguntas 1, 2 y 3, que en la Biblia se encuentra el término catecismo, y que también vamos a ver que a través de la historia de la iglesia siempre ha desarrollado formas de instrucción para sus nuevos creyentes, formas de instruir a los nuevos creyentes en los conceptos básicos del cristianismo, cosas que ellos deben creer. Entonces, vamos a ver ejemplos de catecismos en la iglesia primitiva. Solo voy a mencionar dos y referirme a uno específicamente. Aunque los catecismos, tal como lo conocemos hoy, con preguntas y respuestas, se desarrollaron más formalmente en la Edad Media. La iglesia primitiva ya tenía formas organizadas de instrucción cristiana, especialmente para preparar a los nuevos creyentes antes del bautismo. Uno de los ejemplos más populares es la didaqué, o doctrina de los 12 apóstoles. ¿Sí? La didaqué es un documento del siglo I y es considerado uno de los primeros manuales de instrucción cristiana. Entonces, el uso se cree que se usaba para instruir a los nuevos creyentes, a los catecúmenos, antes del bautismo. Entonces, aquí tenemos un documento, un primer catecismo del siglo I. Didaqué, que viene de la palabra didaskalo, que significa enseñar. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo también más posterior sería, por ejemplo, que ahora que recuerdo, es el de Agustín, el Enquiridión, donde también habían conceptos básicos sobre Santa Cena, bautismo, Eucaristía, principalmente esos conceptos básicos que un creyente o todo nuevo creyente debe conocer. Así que vemos que la palabra se encuentra en la Biblia, que
desde los inicios de la iglesia, en la iglesia primitiva, se desarrollan catecismos, formas de instruir a los nuevos creyentes. Más adelante, obviamente, a través de los siglos se dan otros catecismos, pero el boom de estos catecismos, confesiones, credos, se dan principalmente en la Reforma Protestante, cuando estos creyentes tienen el deseo de tanto dar a conocer lo que ellos confesaban, como enseñar a los nuevos creyentes e instruirlos. Entonces, en los siglos XVI, principalmente, se da una serie de, o aparecen muchas confesiones, muchos catecismos, que en las diferentes iglesias alrededor del mundo conocido en aquel momento. Tenemos que ver que los documentos de Westminster se desarrollan ya en el siglo XVII. En 1517 está la Reforma Protestante, se empieza a decir este deseo de reformar a la iglesia. Cada grupo empieza a desarrollar sus formas o a confesar su fe y lo pone por escrito para que pueda ser evidente para cualquier persona que quiera conocer qué conoce ese grupo, qué entiende ese grupo por la Biblia, lo tenga por escrito y pueda entender esos conceptos. Y ya en el siglo XVII, en 1643, entonces se empieza la Asamblea de Westminster y se desarrolla en un periodo de 5 años, específicamente el documento que estamos hablando aquí, el Catecismo Menor. Así que ya había todavía había una gran cantidad de material que se había desarrollado anteriormente. No es que esto surgió de la nada, esto conlleva un desarrollo y obviamente ya había material producido anterior a él. Entonces, lo que nos compete ahora mismo es el catecismo en las iglesias reformadas, específicamente en las iglesias reformadas, presbiterianas, reformadas. Y los dos catecismos más populares actualmente en estos grupos reformados son el Catecismo de Heidelberg y el Catecismo Menor de Westminster. Entonces, nosotros como presbiterianos específicamente nos adherimos al Catecismo Menor de Westminster, pero no tenemos ningún problema en incluir en la liturgia o en la instrucción dentro de la iglesia el uso del Catecismo de Heidelberg. No hay ningún problema porque no hay contradicciones entre estos documentos, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, ¿qué puedo decir en cuanto a estos dos catecismos? Yo estoy a favor de el uso del Catecismo Menor versus el Catecismo de Heidelberg. Porque, primero, las catecismos de Heidelberg son más fáciles de realizar, a diferencia del Catecismo de Heidelberg, que las preguntas son párrafos, que eso obviamente es de concepto. También porque obviamente todos estos documentos sus los versículos o pasajes bíblicos para apoyar la enseñanza, así que uno fácilmente puede verificar el sustento bíblico. Por lo menos aquí tengo un Catecismo Menor de Westminster, y como pueden ver hay 107 preguntas solo aquí, y visualmente, digamos, las respuestas son bastante cortas, dos líneas, y abajo tienen los pasajes bíblicos que sustentan cada una de las respuestas que se dan en el Catecismo Menor. Entonces, como resumen rápido, hemos visto que la iglesia en sus inicios siempre ha buscado instruir, enseñar a los nuevos creyentes en los conceptos básicos
del cristianismo. Eso por una parte. Que la palabra aparece en la Biblia. Que durante la Reforma Protestante se dio un uso extensivo de esta herramienta, porque esto es una herramienta, en la instrucción de la iglesia. Así que no es algo papista, no es algo católico romano, y no es un error el uso de ellos. ¿Okay? Así que vamos a ver, antes de empezar con la lectura del documento, vamos a ver Deuteronomio 6, 4, 9. Deuteronomio capítulo 6. Voy a leerlo rápidamente. Y tengamos en mente lo del concepto de instruir y enseñar los conceptos básicos del cristianismo a los nuevos creyentes mientras yo leo esto. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón. Ok, y ahora, versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, pensando en este concepto de instrucción, de enseñanza, vemos este pasaje que está desde uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, y tenemos que estar claro que el concepto de instrucción y enseñar a las personas en la palabra de Dios es un concepto bíblico, es una idea bíblica. Y las pondrás en tu frente y en tus manos también. Recordemos que no solamente tener la Biblia memorizada es útil, pero más provechoso es ponerlas por práctica. Por ejemplo, si vemos el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios vemos una comparación entre el sabio, aquel que es sabio, y aquel que es necio. El que es sabio no es solamente el que se instruye, sino el que pone ese conocimiento por obra, por práctica. En cambio, en contraposición tenemos al necio, que es identificado generalmente como alguien que desconoce, o que tiene falta de conocimiento, o que conoce, pero no pone en práctica lo que sabe. Entonces, el concepto de sabiduría hebreo obviamente es un concepto práctico, es algo práctico, pero siempre vamos a necesitar la teoría para esa teoría entonces ponerla en práctica. Y es importante ver que los significados, las definiciones, sí son importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, antes de ya empezar con el material, por ejemplo, si yo voy a hablar, yo como presbiteriano voy a hablar con un bautista o un pentecostal sobre el concepto de bautismo, podemos tener la misma palabra en nuestro vocabulario, pero el concepto y la definición no va a ser igual. Puedo ir a hablar con un católico romano sobre el concepto de iglesia. Ambos tenemos la misma palabra en nuestros documentos de fe, en nuestras definiciones, pero la definición de cada uno va a diferir. Entonces, hasta que no tengamos esos conceptos definidos o claros, no se va a poder dar una conversación correcta. Entonces, lo primero es tener las definiciones claras de lo que la denominación cree. No asumir que porque el otro habla de iglesia o habla de bautismo, entiende lo mismo que estoy hablando. Porque no pueden conversar, pero nunca se va a llegar a nada. Entonces, las definiciones sí son importantes. Y el Catecismo Menor nos da muchas definiciones y muy útiles. Entonces, esa era la introducción. Y entonces ahora vamos a pasar brevemente con
tipo de material. De acá, este material no está en español, este material solamente está en inglés. Y si pueden ver en la última página, ahí coloqué la estructura, más que todo el bosquejo de lo que es el catecismo menor y el catecismo mayor, porque ambos son similares, solo que el catecismo mayor expande más lo que se dice en el catecismo menor, expande más. Pero definitivamente, en mi opinión, en este caso, menos es más. Menos es más. Porque a veces el catecismo mayor es demasiado detallado. Demasiado detallado de cosas que de repente es difícil profundizar. Entonces, el catecismo menor nos da conceptos básicos, sencillos, que podemos fácilmente memorizar y tomar como punto de partida para más adelante ir profundizando más en estos conceptos. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa justificado? ¿O qué es la justificación? Fe. ¿Qué es fe? ¿Cómo lo define? Entonces, esos conceptos que son importantes dentro del cristianismo se encuentran aquí. Y podemos darle o tener un conocimiento básico, empezar con un conocimiento básico de estos conceptos que son importantes y más adelante ir profundizando mucho más. Entonces, vamos a brevemente hacer una lectura. Hermana, lo que comentaba los otros hermanos es que obviamente este material es para leer primero en casa y después trabajar las preguntas durante el estudio, ¿okay? Y viendo las preguntas durante el estudio. Así que Dios primero, dependiendo de hasta dónde lleguemos hoy, el próximo domingo serían las preguntas 2 y 3 del catecismo. Así que durante la semana les mandaré ese material al grupo para que vayan leyendo y entonces en la clase discutir sobre las preguntas. Así que la primera pregunta del catecismo que tenemos acá es bien sencilla y es una de las más populares dentro de todo el ambiente cristiano evangélico reformado, y es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, el autor lo que va a hacer aquí es como que desglosar un poco la pregunta para tratar de entenderla correctamente. Porque ¿qué podemos entender por fin? Por fin principal. ¿Qué podemos entender por glorificar, gozar de Él para siempre? Cosas así, pues. Esa es la idea del material de estudio. Tenemos entonces los pasajes, por ejemplo, glorificar a Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Señor, digno eres de recibir la gloria y honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, 11. Entonces, por lo menos con estos pasajes podemos profundizar en qué se refiere el catecismo a glorificar a Dios. Y en el segundo punto, gozar de Él para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Podemos ver, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Está hablando de vírgenes, está hablando de ángeles, está hablando de seres queridos que ya fallecieron. Y no estoy diciendo que esté mal extrañar a los seres queridos que ya partieron de esta tierra, ok, no está mal recordarlos, tenerles cariño, de vez en cuando llorar por ellos, porque somos seres humanos con emociones y obviamente es normal extrañar a un ser querido. Pero, ¿a quién se está refiriendo el salmista aquí? ¿Qué es lo único que él necesita y encuentra en los cielos? A Dios. ¿Okay? Entonces, gozar de Él para siempre. Ese es
nuestro gozo. Entonces voy a ir leyendo y entonces haciendo algunas pausas. Según el catecismo, hay una razón para la existencia de los seres humanos, y esta razón de existir no se halla en el hombre. Esto es así porque el hombre ha sido creado por Dios, y cuando Dios creó al hombre, lo creó a su propia imagen. De modo que el hombre, como fue creado originalmente, era verdadera imagen de Dios, puesto que su vida se centraba en Dios y no en sí mismo. Su único pensamiento y deseo antes de que el pecado lo arruinara todo era servir a Dios y gozarse en él. Cuando Adán pecó por primera vez contra Dios, todo cambió. En lugar de pensar cuán grande y cuán maravilloso era Dios, el hombre empezó a pensar en sí mismo, comenzó a pensar en cómo sería él si pudiera ser grande y de cómo pudiera gozarse en sí mismo. Si vamos a la siguiente imagen, vamos a ver dos figuras. Quizás no tampoco claro porque son copias, pero hay una figura donde el centro, ¿quién es el centro? La primera figura, Dios. Y ven que alrededor están los aspectos de trabajo, matrimonio, recreación y educación. Ese sería el hombre antes de la caída. Pero después de la caída podemos ver la figura 1.2. ¿Quién está en el centro? El hombre, el yo. Y entonces tenemos fuera de él, entonces trabajo, matrimonio, recreación y educación. Entonces está ilustrando al hombre después de la caída. Entonces trataré de mostrar la diferencia entre estas dos situaciones. ¿Ok? Entonces dice, la figura 1.1 representa a Adán o al hombre como originalmente fue creado. Muestra que todas las actividades de su vida eran realizadas en el servicio y el deleite de Dios. La figura 1.2 muestra al hombre caído como ahora lo encontramos en pecado. Muestra cómo todas las actividades de su vida son realizadas para el servicio y deleite de sí mismo. Es muy cierto, claro, que hay personas que no viven por la gloria de Dios y para gozar de Él, y que no parecen pertenecer a la descripción de la figura 1.2. Hay personas que obviamente se ven que hacen las cosas no con el fin de llevarse la gloria de ellos, sino como para ayudar a otros, por ejemplo. Entonces, puede que se dediquen a varias cosas las cuales no parecieran ser egocéntricas. Un hombre pudiera, por ejemplo, dedicarse por completo al servicio de su padre, o quizás alguien pudiera estar buscando el bien de la humanidad. Hay quienes siguen el principio de el mayor bien para el mayor número de personas. Pero en realidad esto también es el mismo concepto de vida que se ilustra con la figura 1.2. Es igual, pues no tiene su centro en Dios, sino en el hombre. Toda persona que busca el bien de la humanidad como su fin principal, en realidad está buscando su propio bien por la sencilla razón de que esa persona también es humana. De modo que los cristianos, personas que verdaderamente creen en el Señor Jesucristo, son los únicos que pueden glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Tenemos que entender y tener claro que cuando el catecismo nos pregunta ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal, no el único fin, porque el hombre también tiene otros deberes, pero tenemos que estar claro que nuestro fin principal es glorificar a Dios, y también glorificamos a Dios por medio de cumplir con nuestros deberes, familia, trabajo, con la sociedad, responsabilidad con la sociedad también. Esos son otros fines que el hombre tiene, metas, deseos, no está mal nada de eso, pero su fin principal ante todas esas cosas es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, glorificar a Dios. Ahora bien, glorificar a Dios no significa hacer glorioso a Dios. Dios ya es glorioso, Él ha sido glorioso desde la eternidad y nada que Él ha creado puede hacerle más glorioso de lo que ya es. El glorificar a Dios debe entenderse más bien de esta manera. Significa reflejar la gloria de Dios. Vemos esto en el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El mundo hermoso que ha creado Dios es algo así como un espejo. Si miras en el espejo podrás ver la gloria de Dios.
el fin principal del cielo y la tierra, pues, es declarar o anunciar la gloria de Dios. Y aquí voy a hacer una pausa, porque en las siguientes dos preguntas se habla sobre el concepto de revelación natural y revelación especial. Nosotros creemos, ¿okay?, que existe un Dios, obviamente, y que ese Dios se ha revelado a su pueblo por medio de la Escritura. Pero también el concepto de la revelación natural, que es que Dios se revela por medio de todo lo que ha sido. En el caso de los hombres hay esta diferencia: somos invitados a hacerlo porque queremos. Los cielos y la tierra no lo pueden evitar, no hacen otra cosa más que anunciar la gloria de Dios, pero a nosotros se nos da el maravilloso privilegio de hacerlo simplemente porque así queremos. Eso es lo que hizo Jesús cuando estuvo sobre la tierra en el servicio de su Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la gloria he acabado la obra que me diste que hiciese. Cumplió la voluntad de Dios y lo hizo porque quiso hacerla. De esta manera Jesús glorificó a Dios y gozará de él para siempre. Muchas personas no quieren glorificar a Dios y gozar de él para siempre. De hecho, nadie jamás quiere, excepto los que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo. En vista de que parecen ser muchos los que no quieren glorificar a Dios, podría parecer que no es correcto lo que el catecismo dice de que el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Pero sí, el catecismo está en lo correcto. Aun si una persona no quiere glorificar a Dios, aun cuando no sea su voluntad servir a Dios, de cualquier forma todavía permanece sometido a Dios. O no tiene potestad del alfarero sobre el barro, dice Pablo, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para su destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Romanos capítulo 9. En otras palabras, tanto los que se pierden como los que se salvan son los instrumentos por los cuales la gloria de Dios es revelada. Por medio de los unos, los que se salvan, la misericordia de Dios puede ser demostrada y alabada. Y por medio de los otros, los que se pierden, la ira y la justicia de Dios quedan demostradas y honradas. La diferencia está en que, en el caso de estos, los que no se arrepienten ni creen en Cristo, Dios les obliga a glorificarlo aun cuando no les guste. Pero en el caso de los que se salvan, estos aprenden a glorificar a Dios y a gozarse en Él para siempre. ¿Sí? Así que entonces aquí está, aquí vemos entonces a qué se refiere con glorificar a Dios. El tema de glorificar a Dios, que no podemos hacer a Dios más glorioso ya. Y el otro concepto, fin principal. Vamos rapidito a ver esto. Y entonces, si no podemos discutir las preguntas, discutimos el siguiente domingo. ¿Qué significa fin principal? Cuando el catecismo habla de fin principal del hombre, no debe suponerse de la vida cristiana, no debe suponerse que la vida cristiana verdadera pueda ser dividida en varios compartimientos separados unos de otros. ¿Ok? No se puede hacer una división entre la vida secular y la vida sacra. Eso es lo que quiere decir. Por supuesto, el cristiano pudiera tener otros fines, otros propósitos, ambiciones, metas en la vida, aparte de lo que se podría llamar religión. Es decir, no solo la adoración es el todo de la vida, ni lo es el testificar de Cristo o el servicio cristiano, etc. Tampoco es de suponerse que si una persona predica el Evangelio, por ese hecho está necesariamente glorificando a Dios. Muchos predicadores predican doctrinas falsas y no glorifican a Dios. Y muchos cristianos cumplen bien su trabajo en la fábrica o en su empresa en una forma que sí glorifican a Dios. Entonces, la manera correcta de entender esto es que cuando una persona desea glorificar a Dios, buscará en todo momento y en toda actividad hacer lo que a Dios le place. Trabajo fiel y recreación sana son tan parte de glorificar a Dios como lo es el culto a Dios los domingos o evangelizar a un inconverso.
es muy cierto que hay unas cosas que hacemos que son más importantes que otras, pero la dimensión verdadera del discipulado cristiano es la que mira a toda la vida como algo que debe vivirse conscientemente para la honra de Dios y el servicio de su nombre. Habiendo dicho que el todo de la vida ha de estar centrado en Dios, figura 1.1, es preciso que volvamos a enfatizar el hecho de que nadie puede vivir una vida centrada en Dios al menos que se convierta a Cristo. Pues, para saber cómo se puede glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, necesitamos aprender el camino de salvación que se enseña en la Biblia. Necesitamos aprender qué es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Eso es lo que vemos en la siguiente pregunta, en la pregunta 3. Es a esto que dedicaremos nuestra atención en las preguntas del catecismo que siguen. Ok, entonces, sé que la lectura ha sido un poco breve, un poco rápida. De cualquier forma, el próximo domingo vamos a revisar nuevamente estas preguntas, pero recuerden que el bosquejo, en cuanto al bosquejo que le he dado aquí, el propósito del hombre está en la pregunta 1. Y en las siguientes dos preguntas 2 y 3, que no están aquí, se habla sobre la escritura, que es donde Dios nos enseña cómo debemos glorificarlo y cómo gozamos de Él para siempre. Así que repasamos la pregunta nuevamente. Vamos a la primera pregunta del catecismo. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? O podemos ponerlo de esta forma, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Sabiendo que el hombre tiene diversos propósitos, pero debe tener como fin principal, ¿cuál? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El hombre tiene diversas actividades y en todas estas actividades que realiza debe verlas o a realizarlas de forma de que glorifica a Dios. Ese es el fin principal de Él. En todo lo que Él haga, Él buscará glorificar a Dios. No tiene que ser un predicador o un evangelista en el cual convierte a miles y miles a Cristo, ¿no? Sino también puede ser un humilde trabajador. Un humilde trabajador que está en su trabajo haciéndolo de la mejor manera posible para bendecir a su empleador y así estar glorificando a Dios. Entonces, eso es en cuanto a la pregunta. Y el fin principal del hombre es glorificar a Dios, 1, y gozar de Él para siempre. Hay un pasaje que dice que, el que leímos aquí, ya que si comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. ¿Alguna pregunta ahora sí? Entonces, brevemente, repaso. ¿Cuál es el documento del que estamos hablando e iniciamos a hablar hoy? Catecismo menor. El catecismo menor. ¿Cuál es la palabra griega que vimos en la Biblia que se encuentra? La palabra griega que vimos al principio que se encuentra en la Biblia. Catequeo. Entonces estamos viendo que en la Biblia hay ejemplos donde la instrucción a los nuevos creyentes es mostrada. Que en los primeros siglos la catequesis o el catecismo era más que todo instrucción y no tanto como la tenemos ahora, que es un desarrollo de la Edad Media, que es por medio de preguntas y respuestas. ¿Y cuáles son los dos catecismos que yo mencioné en el día de hoy? Los dos catecismos de la Iglesia Protestante que yo mencioné hoy. El de Heidelberg y el de Westminster, el catecismo menor de Westminster. ¿Y cuál es uno de los primeros ejemplos en la historia de la Iglesia primitiva sobre catecismo? La Didache. Sí, que es un documento bien cortito que se puede descargar y estudiar.
Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a orar. Y el próximo domingo entonces discutimos las preguntas de esta sección. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos compartido. Te pedimos, Padre, que en el momento del culto que vamos a tener ahora, tú pongas nuestros corazones, Señor, en disposición de oír tu palabra y gozarnos de todo lo referente al culto y la adoración a ti, Señor. Amado Dios, bendice a cada uno de los hermanos que se encuentran aquí y que podamos salir edificados de todo este servicio que vamos a darte a ti. Amado Padre, todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.